Buenas tardes, mi nombre es Ricardo y yo les voy a hablar acerca de la hidráulica y la neumática. La hidráulica, antes de empezar y desglosar el tema, vamos a conocer las definiciones de hidráulica y neumática. Se le conoce como hidráulica a la rama de la mecánica que estudia los fluidos tanto en movimiento como en reposo. Ahora con la neumática. La neumática es la rama de la física y de la mecánica que estudia los gases tanto en movimiento como en reposo. Historia de la hidráulica. La hidráulica a lo largo del tiempo ha ido evolucionando y evolucionando. Los primeros que implementaron un circuito complejo hidráulico fueron los griegos, los cuales aprovecharon las corrientes para crear canales para la ayuda en sus cultivos y el restablecimiento de agua. Más adelante, los romanos, cuando conquistaron Grecia, hicieron muchísimos con la tecnología que tenían los grecos, que eran los acueductos, hicieron muchísimas mejoras a lo que se conoce como la hidráulica, ya que crearon y mejoraron los acueductos. También en esa época se creó un molino, una rueda hidráulica que consistía en una rueda que era impulsada por la corriente de un río, y esta provocaba una energía que producía un movimiento. Luego, más adelante de la historia, varios científicos hacen un gran aporte, lo que ayuda mucho a la hidráulica, y esta adquiere más aplicaciones en nuestra vida diaria. Entre los científicos está Arquímedes, que planteó el principio de la flotabilidad. También Bernoulli, que describió cómo funcionaba la energía hidráulica mediante un diagrama y mediante su principio. También está Pascal, que contribuyó mucho en la hora de construir, que contribuyó, otro de los grandes personajes que ayudó mucho con su principio y nos dio una perspectiva más clara para entender la hidráulica. La hidráulica ha ido evolucionando y todavía forma parte de nuestra vida cotidiana. Entre los aparatos más comunes están la prensa hidráulica, bombas, motores, etc. Buenas, yo les voy a hablar acerca de los principios importantes en la hidráulica. Primero está el principio de Bernoulli, que es una ecuación que describe la forma de comportarse que tiene un fluido que se mueve a lo largo de una línea corriente y que nos dice que en un fluido ideal la energía permanece constante en su recorrido. En resumen, el principio de Bernoulli nos dice que a mayor velocidad, mayor presión. El principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes dice que un cuerpo sumergido total recibe una fuerza vertical hacia arriba denominada empuje, la cual equivale al peso del volumen del líquido desplazado del cuerpo. También nos dice en el texto que algunos objetos flotan, otros se hunden y algunos se hunden parcialmente. Ahora también mediante este principio se responde la pregunta ¿por qué los barcos flotan? Y la respuesta de esto es que aunque el metal sea más pesado y más denso que el agua, es hueco y eso hace que flote. Ahora el principio de Pascal. El principio de Pascal
es una ley o un enunciado que fue elaborado por el físico Pascal, que nos dice que la presión que se le aplica a una superficie de un fluido incomprensible que está contenido en un recipiente indeformable se transmitirá con igual valor a cada una de las partes del recipiente relacionado. En resumen, ese nos dice que cuando se comprime un fluido en un recipiente incomprensible, la fuerza que generará será el doble o el triple del valor con que se comprimió el fluido. La bomba hidráulica. La bomba hidráulica es una máquina que sirve para convertir energía mecánica en energía de fluidos o gaseosos de fluido. La bomba mecánica se divide en se compone de varias partes, entre las cuales están la entrada de fluido, la salida de fluido, las volutas, los alabes, la caja de rodamientos axiales, el visor, los soportes mecánicos y el rodete. Entre la clasificación, las bombas hidráulicas se clasifican en varias. Entre ellas están las bombas volumétricas, que su principio. Luego están las bombas volumétricas, en la que su principio de funcionamiento está basado en la hidrostática, de modo que el aumento de la presión se realiza por el empuje de las paredes de la cámara. Luego está la bomba de embolo rotativo. Esta consiste en que tiene varias paredes y compartimientos por los cuales se aumenta el volumen de la presión variable. Luego están las bombas rotativas, tal como su nombre lo indica, son las que poseen una masa fluida y es combinada por uno o varios compartimientos. Luego están las bombas radiales y centrífugas, que cuando el movimiento es fluido, cuando esta se le da un movimiento fluido y su trayectoria es perpendicular. Entre los problemas que una bomba se le puede causar a la bomba es que se le seque y se queme, por falta de también roturas por partes importantes, sobre la parte de caja de bola, por el rotete. Si una de esas presenta rotura. Y el tercer problema es que la bomba sea mantenida por un fluido en mal estado. Yo ahora les voy a hablar sobre las bombas hidráulicas. Las bombas hidráulicas son máquinas que son convertidoras de energía fluida a energía mecánica. Es un procedimiento inverso a las bombas. Las partes son similares, en algunos casos varían dependiendo de los tipos de motores. Entre los tipos de motores hidráulicos tenemos el motor de paletas, que es el cual tiene la misma estructura que las bombas de paleta, pero el movimiento radial de las paletas debe ser forzado, mientras que en las bombas se debe a una fuerza centrífuga. Luego está el motor de engranajes, que es más pequeño de estructura, pero trabaja en dos sentidos y al menos en parte de ellos. Luego están los motores de pistones
los motores axiales, que son empleados para todo, ya que se consiguen de una manera fácil y, y tienen mayor potencia o más caducidad. Luego están los motores de pistones axiales, que son los pistones, en este caso, funcionan para dar la dirección y, como ya dije, se pueden trabajar en grandes presiones. Luego están los motores radiales, que los pistones después trabajan ahí perpendicularmente al eje de un motor. Como ya saben, bien las partes, el eje forma de las partes del motor, tanto como el motor como de las bombas. Entre los problemas más comunes que podemos ver en los motores están, bueno, la falta de mantenimiento por la propagación de un fluido o un fluido en mal estado, y por caso de una rotura de una de las piezas en forma interna. Como ya saben, las bombas y los motores funcionan de forma igual, lo único que uno funciona inverso al otro. Ahora les voy a hablar sobre los cilindros neumáticos y hidráulicos. Estos son descritos como mecanismos que tienen un cilindro adentro, el cual se desplaza hacia adelante o hacia atrás, que convierte la presión en un desplazamiento, o no, más técnico, en una energía mecánica. Entre las partes del cilindro está el barril, que es la parte del cilindro donde el aceite ingresa. Luego están los sellos hidráulicos, que es donde eso son lo que cubre todo y asegura para que un fluido no pase. Luego está el pistón, que consiste en un objeto de funcionamiento del cilindro, que es como ya dije anteriormente, el motor. El pistón se encarga de la dirección, o sea, se encarga de darle desplazamiento al cilindro. Luego está el vástago, que es la parte del cilindro, la parte la parte incomprensible del cilindro. Entre los tipos de cilindro tenemos el cilindro de simple efecto, que es un mismo cilindro. Lo único que le diferencia de las otras clasificaciones es que este posee una sola entrada de fluido. Luego tenemos el cilindro de doble efecto, que funciona en vez de dos, tienes una entrada y una salida de fluido. Entonces luego está el cilindro burso, que tiene forma como de pulmón, donde mediante se le ingresa el fluido y mediante paletas se gira y genera presión. Luego el cilindro telescópico, se puede, tal como su nombre lo indica, así de simple, su principal característica se expande y se contrae por medio de vástagos. Entre los problemas para dañar un cilindro tenemos los simples, en caso de rotura, en caso de mal mantenimiento y en caso de que se diferencia de los otros, en caso de que lo armen mal. Eso puede causar una rotura o que funcione mal el cilindro. Ahora, las válvulas hidráulicas y neumáticas. Las válvulas son mecanismos que sirven para regular el flujo de los fluidos. Sus partes se dividen en líneas, posiciones y vías. Las válvulas se caracterizan por tener diferentes tipos de accionamiento. El accionamiento de las válvulas pueden ser accionamientos mecánicos, eléctricos, entre otros. Entre los más importantes están por regulador de presión, por rodillos, por pulsador, por muelle, por resorte, entre otros. Entre las partes de una válvula está el actuador, que es el motor, el cual se acciona y se deja pasar el
fluido hidráulico, el cuerpo, que es la estructura, el obturador, que puede ser que cuando se tapa un lado para que el otro fluya, eso se le llama obturador, la empacatura del eje, que es la parte más relevante del eje metálico que provee la seguridad de la estructura, el asunto de una porción de la válvula donde se cierra a través de constantes obstáculos. Entre los problemas que tiene las válvulas están la falla de montaje, la mecanización defectuosa y el montaje de piezas desgastadas. Mangueras hidráulicas. Las mangueras son tubos flexibles que sirven para transportar fluidos o gases. Las mangueras son simples en verdad. Sus partes son la capa exterior, capa interior y con una cota de malla donde permite para proteger el fluido. Sus tipos son tres, que son una manguera que son según las especificaciones para baja presión, para presión media y para alta presión. Los problemas que pueden ocurrir, pues desgaste por fricción, desgaste por daño físico o temperatura, por la temperatura. Los compresores es una máquina de fluido construida para aumentar la presión y desplazar cierto tipo de fluidos llamados compresibles. Esta es la actualización. Bueno, los compresores se utilizan en diversos campos, tanto como talleres, en circuitos hidráulicos, etc. Los tipos, los compresores de desplazamiento positivo, que es un compresor que solo ofrece un movimiento que es hacia la derecha, el compresor en bolo, que es un compresor atmosférico simple, un vástago impulsado por un motor eléctrico. Luego es el compresor pistón, que en esencia es una máquina con un mecanismo pistón y una bola, etc. Luego está el compresor tornillo, que al igual que el de arriba tiene un compresor destornillador, un compresor en forma de embolo. Ahora les voy a hablar sobre las simbologías que se representan diferentes cosas en un dibujo arquitectónico o 2D. Luego, primero les voy a presentar algunas imágenes de cómo se presentan. Luego, primero está el acumulador de gas separador. Es un dispositivo que, tal como su nombre lo indica, se encarga de separar el gas. También el acumulador de resorte, como lo ven ahí en la pantalla, está constituido por un circuito en el cual puede moverse un pistón sometido a una acción caracterizada por la modificación cambiando el número de cosas. También están los calentadores, enfriadores, que son los que tienen forma de triángulos, que se los presentaré a continuación. Entonces ahora vamos con los más importantes, que son los cilindros. Los cilindros, la simbología del cilindro es un cuadro. Es un cuadro con dos palos que representan algunos. Aquí le presento un cuadro que está el cilindro diferencial, cilindro de doble efecto con una configuración, entre otros. Se las presentaré ahí arriba. También las válvulas, que se presentan como una caja con una flechita de direccionales, con un accionamiento y cosas. Se representa según la función. Si tienen dos posiciones serán dos cuadritos, si tiene tres posiciones tienen cuatro cuadritos. Dependiendo de las entradas de la flecha, esas serán las vías. Siguiendo con la simbología, tenemos el indicador de presión, los dispositivos de medición. Tenemos el enfriador, el filtro de aire, entre otros. También tenemos la alimentación, el depósito, que son partes muy importantes. Como ya dije, tenemos los actuadores, los cilindros de simple efecto,
Y los motores también, tenemos motores que se representan con un círculo, válvulas cuadrados también, y todo eso son la simbología de las válvulas. Estas válvulas son especiales porque cada una posee una característica única y variada. Para mí fue un placer hablar de este tema con ustedes. Espero que hayan aprendido mucho, espero que les sirva en la vida. La hidráulica es una de las materias más hermosas, de la carrera más hermosas, porque te permite hacer bastantes cosas con una gran facilidad. Muchas gracias.